Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la oportunidad de estar delante de tu presencia, comenzando este día, Señor, oh Dios del cielo. Gracias te damos, Dios, por un nuevo día que nos regalas, por la bendición, Señor, oh Dios del cielo, de podernos acercar a ti, de poder dirigirnos al trono de la gracia, de poder darte a ti, Señor, la gloria, la exaltación, Señor, el reconocimiento, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por la vida. Gracias, Dios, porque hoy podemos, bendito Señor, levantarnos. Hoy podemos ver, caminar, bendito Dios del cielo, y disfrutar, bendito Señor, de todas tus maravillas. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, de darte a ti la preeminencia, de darte a ti, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Tú eres bueno, Señor. No hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, bendito Dios del cielo. Nosotros, tus hijos, nos acercamos, Señor, con plena certidumbre, con plena confianza, Señor, oh Dios del cielo, ante tu trono, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Hoy, Señor, oh Dios del cielo, le digo a mi alma, Señor, que te alabe, que te bendiga, que te glorifique, Señor. Que rinda, Señor, oh Dios del cielo, todo su ser delante de ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendice a todos los que están, Señor, allí conectados en el Espíritu contigo, Señor. Todos los que anhelan tu presencia, Señor. Todos los que, oh Dios del cielo, te buscan cada día, Señor, de corazón, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, 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 Señor. Recibe, Señor, nuestra oración en esta mañana. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el que habita en tu casa, perpetuamente te alabará. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque soy escudo, es Jehová nuestro Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y estamos expectantes, Señor, en esta mañana a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, oh Dios de la gloria, y manifiesta tu poder y tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor
Tu palabra es nuestro alimento, nuestra medicina, es nuestra vida, Señor. Gracias. Saludamos en esta hora a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, la Florida, igualmente Puerto Rico, la Isla del Encanto, saludo especial. Igualmente Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y Caribe, España. Bueno, todos los que nos envían por allí notificaciones de saludos y bendiciones para todos. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro tercer capítulo, tercer porción de nuestro tema que hemos venido compartiendo en estos últimos días, entendidos en la visión. Estamos hablando de cómo ser entendidos en la visión, las características de la persona que es entendida en la visión y que pues nos permite tener, digamos, elementos a considerar antes de comenzar un nuevo año. Estamos terminando el año 2024 y nos disponemos a recibir el 2025. Y bueno, la palabra del Señor nos exhorta, nos da herramientas para que nosotros podamos proyectarnos, digámoslo así, de una manera clara para enfrentar y para afrontar los desafíos que nos traiga y que nos depare el año 2025, el cual hemos denominado en nuestra iglesia el año del Espíritu Santo y el temor en su iglesia. El año del Espíritu Santo, el temor en su iglesia. Estamos viendo las 7 características de la persona, del creyente, del Hijo de Dios, que es entendido en la visión, entendido en la vida, entendido en muchos aspectos de la vida diaria. Y el primer aspecto que consideramos fue que el entendido, la persona entendida, busca siempre a Dios. Lo tiene como prioridad, busca a Dios cada mañana. ¿Sí? Siempre estará buscando al Señor. La segunda característica que vimos es que el entendido endereza sus pasos, es consciente de que hay que recalcular muchas veces, de que hay que corregir, de que hay que replantear muchas cosas y endereza sus pasos, endereza su caminar. El tercer aspecto o característica de la persona entendida es que es una persona que ama la palabra, que ama las escrituras, que escudriña las escrituras, como el Señor nos exhorta y nunca queremos escudriñar las escrituras ahí en San Juan, porque en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de su obra, de su grandeza, de su poder, de su carácter. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Nos prepara para toda buena obra. La palabra del Señor está siempre presente en el corazón de la persona entendida. La cuarta característica es que el Espíritu Santo es prioritario, es primordial. El entendido es lleno, controlado por el Espíritu Santo. Y estuvimos mirando allí en Proverbios 17, 27 y en Efesios 5, 8, cuando la palabra de Dios nos exhorta como a manera de una orden, de un imperativo, ¿cierto? Ser llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Y vamos ahí avanzando a la quinta característica de la persona entendida. La persona entendida, el cristiano entendido, actúa con sabiduría, actúa siempre con sabiduría. Entendiendo que la sabiduría es un elemento, es una virtud, es un don de Dios, es un regalo de Dios, que lo tenemos que buscar la sabiduría. ¿Sí? El libro de Proverbios nos habla acerca de eso, que las tenemos que buscar, ¿cierto? Buscar como la plata o como el oro. Tenemos que buscar la sabiduría, y para buscar la sabiduría hay que ir a la fuente de ella, y la fuente está en Dios. Por eso Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí?
Entonces mire que todo va unido entre sí, va sincronizado. La búsqueda de Dios, el amor por la palabra del Señor, el poder reconocer y reconsiderar los caminos. Y entonces todos esos elementos nos van haciendo personas sabias, nos van llevando a experimentar esa sabiduría. Miremos lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, en el versículo 15. Nos dice aquí la palabra del Señor: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón de los entendidos busca ¿qué? La sabiduría. Adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Ciencia y sabiduría. Ciencia y sabiduría. ¿Sí? Lo que le pidió Salomón al Señor, ciencia y sabiduría. Sabiduría y ciencia para poder administrar y poder gobernar con justicia, con equidad, con sabiduría, con realmente con todo el, digamos, los sentidos para poder hacer una buena gestión, sabiduría y ciencia. Entonces dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. ¿Cómo la adquiere? Bueno, la adquiere. Bueno, adquirir es del verbo conseguir, que se puede asociar como comprar. A veces se habla de manera figurada, así como se compran cosas, se compran elementos, se compran objetos, ¿sí? Y hay unos objetos de mayor valor. Las perlas, las joyas preciosas son de gran valor. Y para adquirirlas, pues hay que tener de pronto muchos recursos, mucho dinero para poder acudir a ello. Bueno, la sabiduría es como una joya que hay que buscarla y hay que procurar adquirirla. Y para eso necesita disposición, invertir tiempo, tener la atención debida para encontrar esa sabiduría en la fuente que es Dios, Dios y su palabra. Entonces, sabiduría y ciencia, sabiduría y ciencia. Dice allí también en Proverbios, capítulo 19, en el verso 8, capítulo 19, verso 8, dice, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. El que posee entendimiento ama su alma, ¿sí? Ama su alma. ¿Qué está en el alma del hombre? ¿Qué está en el alma del ser humano? Mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. Entonces la persona entendida guardará su alma. ¿Guardará qué? Su mente, ¿sí? Alimentándola con cosas positivas, cosas que edifican, ¿sí? El apóstol Pablo dice que nuestra mente debe ocuparse en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que edifica, ¿sí? Ocupar nuestra mente. Nuestra mente es alimentada diariamente, así como nuestro cuerpo es alimentado diariamente, y si nosotros elegimos una buena alimentación balanceada, una alimentación saludable, entonces eso va a redundar en un bienestar físico y aún emocional de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nos alimentamos bien, nuestro cuerpo va a estar fuerte, va a estar vigoroso, va a estar sano. Si nos alimentamos mal, ¿sí? Comemos demasiados carbohidratos, grasas saturadas y todo esto, pues entonces eso va a afectar nuestra salud, nuestro funcionamiento, nuestro metabolismo, y nos vamos a ver abocados a padecer enfermedades o condiciones con las cuales tenemos que muchas veces convivir todo el resto de la vida, como la famosa diabetes, como la famosa presión arterial, como, bueno, tantas enfermedades y condiciones que llega a un punto dado de que la persona definitivamente quedó ya rotulada por el resto de su vida a tomar a tomar medicamentos para poder sostener su vida, su nivel de vida. Entonces, la persona sabia alimenta su mente de cosas positivas. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en qué debemos ocupar nuestra mente. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, ¿sí?
en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo que tiene, en todo lo que tiene virtud. Debemos aprender a pensar, ¿cierto?, en cosas positivas. Eh, nuestra mente, nuestra mente es como, yo digo que como el estómago, ¿cierto? Introducimos todo tipo de alimentos, si no tenemos cuidado, pues nos vamos a enfermar. Igualmente, nuestra mente, si la alimentamos con cosas negativas, cosas dañinas, entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que todo lo que es noble, todo lo que tiene virtud, todo lo que es de buen nombre, en eso tenemos que pensar. Entonces, es muy importante que nosotros seamos selectivos en qué es lo que nosotros vamos a ingerir, ¿cierto? Hoy a través de las internet encontramos todo tipo de información, una muy positiva, una muy nociva, otra muy nociva, ¿sí? Entonces es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a escoger lo mejor. Así como cuando vamos a un buffet, ¿sí? A un buffet, eh, restaurantes donde usted paga una tarifa, ¿cierto? Y tiene acceso a toda la comida que hay en el lugar, ¿sí? Y usted puede comer y comer y comer y comer hasta que diga ya no más, ya no me cabe más, ¿sí? Y en ese buffet hay pescados, hay mariscos, hay carnes, hay todo tipo de vegetales, de frutas, de postres, etcétera. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por la vista, ¿sí? Seguramente vamos a terminar hasta intoxicados, vamos a terminar indigestados, ¿sí? Entonces, cuando llega a un lugar de eso, uno tiene que tener sabiduría, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, pues aprovechemos y comamos y comamos y comamos, ¿sí? Como le pasa o nos pasa normalmente a las personas cuando venimos a este país, ¿sí? Que los familiares o los amigos nos llevan a un lugar de esos y quedamos deslumbrados con tanta comida, con tantas opciones. Y muchas veces terminamos indigestados, ¿cierto? Porque pues no estamos acostumbrados a comer tanto y a comer sobre todo tanta variedad de comidas y de productos. Igualmente, entonces el mundo está lleno de tanta información, de tantas cosas, la televisión, la internet, las redes sociales, todo eso nos puede ayudar o nos puede afectar, depende de la actitud con que nosotros lo enfrentemos. El Salmo 111, en el Salmo 111, miremos lo que nos dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 111, en el versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, si estamos hablando del entendido, del entendimiento, ¿sí? Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Otra vez lo repite aquí, como lo repite y como lo dijo en Proverbios, en el sabio Salomón lo dice en Proverbios, en el capítulo 1, verso 6, ¿sí? Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí repite el salmista, ¿sí? Este salmo, eh, este salmo nos repite aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, miren, practicar los mandamientos, el conocer los mandamientos de Dios, ¿nos trae qué? Nos trae sabiduría, nos trae bienestar y nos da entendimiento. Entendimiento en la visión, entendimiento en todas las cosas. El sexto aspecto, característica del hombre, de la persona entendido, ¿cierto? Es que su testimonio es verdadero. Su testimonio de vida es verdadero. Aquí habla una palabra muy importante que es el testimonio. El testimonio es nuestra carta de presentación.
es cómo nos ven las personas, cómo nos perciben las personas, ¿sí? Entonces el testimonio es muy importante. Eh, Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8, verso 14. ¿Sí? Nos dice aquí la palabra del Señor, verso 14. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Bueno, aquí está el Señor hablando con los fariseos, está hablando con estas personas. ¿Sí? Mi testimonio es que verdadero. ¿Sí? Porque hay falsos testimonios. Un falso testimonio es una versión presentada con elementos inventados que no obedecen o que no concuerdan con la realidad de los hechos, de los falsos testimonios. Entonces hay personas que pueden presentar un falso testimonio de su vida aparentando lo que no son, aparentando lo que no realmente no se es. En el libro de Hebreos se repite mucho esta palabra en el libro de Hebreos, en el eh, capítulo 11 del libro de Hebreos, nos habla de los héroes de la fe. A ver si encontramos aquí Hebreos 11, que habla de la fe, ¿cierto? Este capítulo habla de la fe y aquí se mencionan los héroes de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Sí? Buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. ¿Sí? Ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Sí? Sus hechos eran concretos. Sus posturas ante la vida y ante todas las situaciones eran concretas. ¿Sí? Entonces dice que ellos alcanzaron, ellos alcanzaron buen testimonio de vida. ¿Sí? Se habla bien de ellos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí habla del primer personaje. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, testimonio de que era justo. ¿Sí? Aquí a Abel se le conoce como el justo. ¿Sí? El primer justo fue Abel. ¿Sí? Dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Mire que aún Dios da testimonio de sus hijos, en este caso de Abel. ¿Sí? Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. ¿Cómo está testificando Dios de Abel? De su justicia, aquí en su palabra. Porque Abel y Caín y Abel tuvieron la oportunidad de presentarse ante Dios y ofrecer una ofrenda. Pero a Dios le agradó más la actitud que hubo en Abel que la que hubo en Caín. Y por eso dice que Dios da testimonio de él. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Usted mire que en cada uno de ellos se repite la palabra testimonio. Entonces, la persona entendida, su testimonio es verdadero. Como todos estos personajes de esta galería de los héroes de la fe que se menciona aquí en Hebreos 11. Cada uno de ellos dice que Abel, este caso, no fue traspuesto, fue arrebatado, fue llevado al cielo. Y dice que este hombre, antes de ser traspuesto, antes de ser llevado, ¿sí? Eh, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le adoran. Otro personaje, por la fe, Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y todos y cada uno de ellos, ¿sí? Nos hablan del testimonio, el testimonio, el testimonio, el testimonio de vida, el testimonio de una vida coherente, de una vida íntegra, ¿sí? Entonces, el entendido, la persona entendida, su testimonio es verdadero. No es una mentira, no es un engaño. San Juan 8, 14, ya lo leímos. Vamos a leer ahora primera carta de Juan, en el capítulo 15, capítulo 5, perdón, capítulo 5, verso 20. Nos dice aquí la palabra del Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios y es la vida eterna. Yo soy la vida. Bueno, entonces ahí está el sexto aspecto, sexta característica que debe distinguir a las personas entendidas. Y por último, el entendido, la persona entendida se renueva y se transforma. ¿Sí? Estamos llamados a renovarnos y a ser transformados. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, que es un texto que lo conocemos, que lo hemos citado muchas veces y hemos meditado en él. Dice, no se conformen, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, el entendido, la persona entendida, que tiene entendimiento en todas las cosas, que tiene entendimiento en la visión de Dios, en la palabra del Señor, en todos los aspectos de la vida, pues se va a renovar, se renueva cada día. Así como se renueva el águila, ¿cierto? Recuerde que estuvimos hablando del águila hace algunos días, cómo el águila se renueva. Cuando el águila se llega a los 40 años, porque es el ave más longeva, cuando llega a los 30 años, su plumaje, su pico, sus garras se van encorvando demasiado y entonces tiene dificultad y tiene que tomar una determinación de renovarse. ¿Sí? Y cuando ya se somete a ese proceso de renovación, pues no es fácil, es doloroso, es bastante tortuoso el momento, pero es necesario para poder continuar viviendo. Y una vez ella se renueva en ese proceso que tarda más o menos 6 meses, ella tiene después de ese proceso un nuevo pico, unas nuevas garras y nuevo plumaje. Y eso la habilita para que viva 30 años más. Entonces una águila puede vivir hasta más de 70 años, ¿sí? Por lo menos 70 años puede vivir. Entonces, pero para alcanzar ese rango de edad tiene que renovarse a los 40. Entonces dice que el entendido se renueva y se transforma. Y aquí dice que de qué manera nos podemos renovar y de qué manera nos podemos transformar. Dice, no os conforméis. Cuando dice no os conforméis, no se amolde, no se acostumbre, ¿cierto?, al mundo,
a lo que dice el mundo, a lo que dicta el mundo. Debemos transformarnos y la transformación comienza en la renovación del entendimiento. ¿Sí? Dice, renovaos en vuestro entendimiento, porque hay entendimiento de personas que están viciados, que están cautivos en conductas, en, en conductas inapropiadas, en prácticas que son en contra de naturaleza, en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Sí? Entonces, la persona entendida se renueva, no como lo vemos en este mismo capítulo de Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde se describe el comportamiento de la gente de este mundo, ¿cierto? Y allí en el versículo 18 en adelante, que habla de la culpabilidad del hombre, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la justicia con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde el momento de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice allí, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios que es incorruptible en semejanza de imágenes corruptibles de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Bueno, todo este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a renovarse, a transformarse en su manera de pensar. Y tenemos que entender algo muy importante, que Dios no nos obliga, pero Dios siempre pone las dos alternativas. Él nos dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y como buen padre nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, en la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios y su palabra, el Espíritu Santo nos capacita. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras, para comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Entonces, terminamos con este texto que, mire que el Señor nos comunica a través del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, habla precisamente de la oración, de lo que el Señor a través de Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Y dice en el verso 7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Y le está diciendo esto, ¿por qué? Porque él está diciendo previamente que un buen soldado de Jesucristo tiene que someterse a una disciplina, ¿sí? Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y finalmente le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Entonces,
recapitulando, ¿cierto? Y resumiendo lo que el Señor nos habla acerca del entendimiento o la persona entendida. En primer lugar, hablamos de que el entendido busca a Dios. Lo tiene como prioridad, busca a Dios diariamente. El entendido considera sus caminos y endereza, corrige sus pasos, ¿sí? El entendido escudriña la palabra del Señor, ama la palabra del Señor, la incorpora a su vida cada día. El entendido es una persona llena del Espíritu Santo, ¿sí? No es sabio en su propia opinión, sino que depende del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. El entendido actúa con sabiduría, ¿sí? La sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría del mundo. Santiago nos habla de que hay dos clases de sabiduría. La del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, pero la que viene de arriba es pura, pacífica y trae buenos frutos, ¿sí? Entonces el entendido actúa con sabiduría y la sabiduría comienza con el temor de Dios. El entendido tiene un testimonio que es verdadero, ¿sí? Que no es una fantasía, que no es una pantalla, sino un testimonio verdadero. Y finalmente el entendido se renueva y se transforma cada día. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio, Señor, de comenzar contigo, Señor, este nuevo día en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios, por estos 3 días, Señor, que nos has permitido meditar, Señor, en tu bendita palabra, Señor, acerca del entendimiento. Danos entendimiento, Señor, y sabiduría para comprender los tiempos que estamos viviendo, la situación del mundo, Señor, y sobre todo para aferrarnos, Señor, a tus principios, a tu palabra, Señor, para aferrarnos a ti, Señor, para aprender a conocer cada día tu voluntad para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a construir y a fortalecer, Señor, estas 7 características, bendito Señor, de la persona entendida. Y yo quiero ser, Señor, esa persona sabia y entendida, Señor, en todas las cosas. Abre mi entendimiento. Abre, Señor, oh Dios, mis oídos espirituales. Y que cada día, Señor, yo pueda, Señor, oh Dios del cielo, estar contigo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. 6 de la tarde encuentro con mi gente en nuestro tiempo de oración de intercesión. Y no se olviden de conseguir los libros, los 2 primeros tomos de nuestro devocional Camino, Verdad y Vida, el libro devocional escrito por mi esposa, la pastora Amparo Ramos Olarte. Ya lo puede conseguir a través de Amazon, ¿sí? Lo puede conseguir en versión digital y en versión física, ¿cierto? Ya están a la venta los 2 primeros tomos, enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio. Son 2 tomos separados y también creo que puede conseguir el tomo, el compilado de los 6 meses, ¿sí? Y próximamente se estará haciendo el lanzamiento del segundo semestre también. Bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde. Bendiciones, feliz día. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi libro devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual.
Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartir así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo